Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta conferencia, hermanos, voy a explicar algo muy importante que para seguir continuando hablando acerca de la preferencia de este ministerio, que es la liberación de la mujer. Hermanos, tengo que explicar algo tan importante como es ¿qué es el pecado? Es el título de este mensaje. ¿Qué es el pecado? Se vienen enseñando, hermanos, que si tú te encuentras con un amigo o amiga o algún particular y no te viene a la mente ese momento de predicarle, y ya caíste bajo maldición, estás en pecado. Si viste algo que te gustó y tuviste un poco de envidia, ya estás en pecado. Si tuviste ira, ya estás en pecado. Si peleaste con alguien o lo miraste mal, ya estás en grave pecado. Pero en esta conferencia quiero explicar yo cuál es el pecado y cuáles son debilidades y son flaquezas, hermanos. Esas tonterías que se vienen enseñando bajo maldición, diciendo, tuviste cólera, es algo gravísimo, gravísimo. ¿En qué parte de la Biblia, de la ley dice? De la ley, de los profetas, el testimonio y la reforma de la ley que trajo Cristo, en donde lo enumera como pecado. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Romanos que cuando tenemos cólera, y ahí se refiere a cualquier emoción, que el sol no se ponga sobre esa mala emoción que hemos tenido. Los pecados, hermanos, están enumerados en la ley, el testimonio que los profetas, por eso dicen en Isaías capítulo 8, dicen, cualquiera que te venga diciendo esto, a la ley y el testimonio, o no te ha amanecido. Ahí está la ley y el testimonio, y ahora tenemos el Evangelio de Jesucristo que vino trayendo al pueblo de Israel, del libro de Mateo a San Juan, que es la reforma de la ley. Y esa reforma de la ley, esa lo vivieron los 12 apóstoles con Matías. Es por eso que Santiago, Juan, Judas, Pedro, su evangelio es muy diferente al evangelio de Pablo. Es un evangelio duro. Y incluso Pedro, Judas, se expresan con mucha dureza. Y entonces a los que les gusta la maldición, a los que les gusta condenar a los demás, se salen de Pablo y se van a Pedro y a Judas y a Santiago. Y no se dan cuenta que se están saliendo del contexto de nuestro evangelio, que es el evangelio de Pablo, predicado desde los romanos y todas las epístolas que el apóstol Pablo predicó. El Antiguo Testamento se quedó sellado en Mateo capítulo 28, cuando dice, y seréis bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora siguen bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo que nunca se ejerció en nuestra Biblia. Ese bautismo se hubiera cumplido en el pueblo de Israel si ellos lo hubieran aceptado, si ellos lo hubieran recibido. Pero a Israel no lo recibió. Los 4 evangelios es el evangelio para los judíos. Los 4 evangelios es el cumplimiento de la promesa de la ley para Israel, no para nosotros.
Nuestro evangelio es lo que Pablo nos predicó. Es por eso que el apóstol Pedro dice en su segunda epístola, en el último capítulo, que el apóstol Pablo habla muchas cosas que no se entienden. Y si Pedro no entendía el evangelio de Pablo, entonces ¿cómo es que dicen? Hombres llamados santos, hombres de Dios, los tesoros de Dios, los siervos de Dios, las siervas de Dios, siervos de quienes pues serán. Porque si Pedro no entendía lo que Pablo decía, pues entonces díganme, ¿cómo es entonces? Que dicen, así dice Pedro, así dice Juan, así dice Judas y así dice Santiago. ¿Por qué no lo entendieron? Porque ellos seguían guardando el evangelio de la circuncisión que está registrado para los que queremos leer en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se llama el evangelio de la circuncisión. Es por eso que los 12 apóstoles fueron asignados para ir a predicar al mundo entero, a buscar a las colonias judías. Si ellos hubieran predicado el evangelio del evangelio que nos predicó el apóstol Pablo, pues entonces, en vano fue levantado Pablo. No están leyendo en los Hechos cuando dice que de la primera persecución los santos apóstoles y los convertidos a ese evangelio se desparramaron por todas las naciones, predicando a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? ¿Los gentiles? ¿Los gentiles son los expatriados? Los expatriados son aquellos que ni siquiera la ley les llegó nunca. Los expatriados son los judíos. Los que fueron expatriados en las 10 tribus, cuando fueron expatriados por Salmanasar, rey de Asiria, que estaban desparramados por el mundo, ellos nunca volvieron. Y muchos de los desterrados en los 70 años en Babilonia por Nabucodonosor, igualmente tampoco nunca volvieron. Ellos son los expatriados, señores, señoras teólogos, señoras misioneras, siervas de Dios santas. Es un honor hablar con ustedes santos de Dios. Ya los están viendo a la derecha del trono de Dios y ni siquiera entienden ni jota de la Biblia. Y ellos son los que nos vienen enseñando siglo tras siglo. Y ya se acerca, ya vamos por los 2000 años, o 1988 años, que se nos viene predicando. ¿Tienes envidia? Ya pecates, arrepiéntete de nuevo. O sea que tienen que volver a crucificar a Cristo de nuevo. En la ley, en Levítico y en Deuteronomio 27, no está diciendo que es pecado una parte de lo que dice que es pecado. Dice maldito el que, estoy hablando acerca de las maldiciones que serían pronunciadas en el monte Ebal, cuando el general Josué conquistaría Canaán. Se pararían frente al monte Ebal y dirían, maldito el que roba los límites de su vecino, y el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con su nuera, y el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con bestia, o tiene ayuntamiento con bestia, y el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con su suegra, y el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con su nuera o con su tía, y el pueblo dirá, amén. Ahí está enumerando qué cosas son los pecados. En Nehemías nos habla Nehemías que el temor
es un pecado contra Dios, es un pecado al temor. Si tú tienes miedo a alguien y te llamas cristiano, pues si no conoces lo que yo estoy hablando, pues eres inocente. Pero desde que escuches esta conferencia y te llames cristiano y digas, ay, ya tengo miedo a fulano de tal, es peligrosísimo. Entonces ya has cometido un pecado enumerado por la ley. Y en la extensión de la ley, que son los 4 evangelios, que fue el evangelio para los judíos, y que Israel lo cumplirá, guardará ese evangelio y ejercerá ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en el milenio. Lean su Biblia, pues, señores pastores o doctores, si no, ¿para qué se llaman doctores? Hacen simposios o reuniones entre ellos, como en enlace el programa Aquí Entre Nos, y se ponen a la cabeza con un doctor o pseudo doctor, y alrededor de ellos están los que enseñan en los seminarios, los catedráticos de universidades teológicas, y se ponen a debatir con el llamado doctor en teología acerca de todas esas cosas que enseñan, haciéndole preguntas al doctor, o sea, como que no están convencidos de las cosas que enseñan. Como voy escuchando a muchos pastores que dicen, yo no tengo la verdad. El pastor de tal iglesia dice, habla como diciendo que él tiene la verdad, pero ¿quién tiene la verdad? La verdad solo la tiene Cristo. O sea que están perdidos, como dijo alguien, como ciego en balacera. Están enseñando lo que ni siquiera están seguros, de lo que ni siquiera están convencidos como para debatir con alguien. Sino que dicen, si te encuentras con un adventista, córrete. Te encuentras con un testigo de Jehová, córrete. ¿Pero por qué te vas a correr? Doctor, doctora, misionera, misionero, si estás convencido de lo que hablas. Lo mismo la iglesia adventista, grandes doctores como Bullón, Robert Costa de Honduras. Solamente ahí, en su escritorio o en sus templos, son buenazos para decirnos a los evangélicos que estamos errados. Somos gente muy buena, pero que estamos equivocados. ¿Y por qué no se atreven a decir a aquellos doctores evangélicos, por ejemplo, como David Diamond, un hombre entendido en las antigüedades de los judíos? ¿Por qué no se atreven a debatir con él? Si dicen que estamos equivocados, o con Daniel Snyder, o con tantos expertos que hay, para que puedan hacer un debate el sábado. Pero no, el sábado es la verdad. El sábado está en peligro desde que pecó el hombre. El diablo está en contra del sábado, y solamente entre ellos tienen sus relaciones religiosas, sus conversaciones, pero con un evangélico ellos no debaten nunca. ¿Y por qué no debaten? Porque no saben ni lo que hablan, no están seguros de lo que han creído. Entonces, hermanos, lo que quiero que ustedes entiendan, que cuando les dicen, tú te vas y te confianzas ante tu pastor, y ese pastor ha tenido cólera, he discutido con mi esposa, lo he gritado a mi hijo, a mi hija. Ah, estás en gravísimo pecado, pues. Tienes que pedir perdón a Dios, arrepentirte de nuevo, o sea, volver a crucificar a Cristo. Entonces la sangre de Cristo no es mayor que la de los machos cabríos y de los carneros y de los toros.
el apóstol Juan que predica el evangelio de la extensión de la ley, o la ley de la libertad, como le llama Santiago, al evangelio que está registrado en los 4 evangelios de Cristo, él le llama la ley de la libertad, porque fue el evangelio, fue la ley de la libertad que trajo Cristo para Israel y ellos lo rechazaron. Por eso le llaman ellos la ley de la libertad. Es por eso, hermanos, que las iglesias dicen: acá se predica la más alta moral. Y hasta el fin del mundo se va a predicar la alta moral. Y el pueblo nunca va a aprender a diferenciar qué es el pecado y qué son las debilidades y flaquezas. El pecado es matar, robar. Incluye también la chismosería, también es pecado. Pero el que tengamos un momento de cólera, o un momento de tristeza, a veces un momento de depresión, y le contamos al pastor: tienes que pedir perdón a Dios, pues. O sea, la sangre de Cristo tiene que volverme a lavar nuevamente. Y el apóstol Juan, que predica la ley de la libertad, el evangelio de los judíos, el hombre que quizás nunca entendió el evangelio de Pablo, pues él sabía mucho más que los teólogos de ahora. Porque dice Juan, que el que ha conocido a Cristo ya no peca. Y el apóstol Pablo dice en la epístola de los Romanos: el que tiene a Cristo en su corazón, ese ya no peca. Y ahí entran en confusión. No, pero ¿cómo nunca voy a dejar de pecar si tengo cólera? A veces tengo envidia, a veces tengo depresión, tengo tristezas. Ya estoy en pecado. Por eso es que hay una enseñanza que dice, una enseñanza falsa que dice: el Señor te perdona tus pecados desde que has nacido hasta que mueres. O sea que toda mi vida tengo que seguir pecando obligatoriamente. Tanto el apóstol Pablo como los 12 apóstoles de Jesucristo, ellos dijeron que los que tenemos a Cristo ya no pecamos. Por ejemplo, yo desde que me arrepentí, yo ya no peco, hermano. Dirán: es que no tiene cólera, no tiene emociones. No, hermanos, no se refiere a las emociones. Yo no peco porque yo no mato, yo no robo, yo no le quito a nadie nada. Yo no vivo chismoseando, no vivo maldiciendo a nadie. Yo no cometo los pecados de incesto que prohíbe la ley. Y desde que el Señor me viene instruyendo, pues les digo que yo no tengo miedo. Que fulano es traficante, que no le digas nada. Pues serán traficantes, serán lo que sea, pero no son mayor que el poder de Jesucristo. Su poder no es mayor. Los pecados están estipulados por la ley, están nombrados por nombre. Por nombre. Y si me quieres contradecir diciendo que en la ley dice que tener un poco de cólera o tener un poco de envidia o tristeza, a veces nos deprimimos, hermanos. ¿Cómo no nos vamos a deprimir? Y yo escuché a un doctor judío que dijo: nosotros debemos estar libres de emociones porque Dios no tiene emociones. Él no llora, Él no tiene tristeza.
Eso dicen porque ni siquiera la Biblia la conocen. Y dicen, soy doctor en teología, doctor en divinidades, soy misionero, soy un ungido. Pero ¿qué cosa dice segundo de Samuel, el capítulo 18? ¿Qué cosa hizo David cuando el desobediente Absalón murió? Lo mataron. Lo mató Joab. Le clavó varios dardos en el corazón. Flavio Josefo dice que le lanzó un flechazo en el corazón. Sea cualquiera de las dos versiones, cualquiera de las dos es creíble. Cuando le dijo el mensajero Joab, le dijo el rey David le dijo al joven Absalón, ¿cómo le va? ¿Sabes, doctor, doctora, misionero, misionera, qué cosa le hizo Absalón a su padre? Se acostó con sus mujeres en una terraza en delante de todo el pueblo. Lo persiguió a su padre para matarlo. Lo aborrecía con todo el alma. ¿Y David qué hizo? Eso léelo en 2 de Samuel, el capítulo 18, y dime si Dios no tiene sentimientos. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver David con Jehová? La palabra no dice, ¿acaso que el corazón de David era como el corazón de Dios? Por eso que tenemos que estudiarlo con sabiduría, la Biblia con mucho interés y con mucho respeto, porque de todas las ciencias es la más grande. Como dijo el filósofo alemán, querido hermano, disculpe, el astronauta alemán nacionalizado norteamericano, Werner von Braun, que la química, la física, la matemática, que en el que tanto vas a estudia, tiene un fin. Y si eres ateo, de ese fin nunca pasas. Y él siendo un adolescente, como a los 17 años, estudiando física, él encontró a Cristo. Y en los últimos años, desde la década de 1960 a 1960, creo que fue por 1969, que él diseña el primer cohete espacial que fue a la Luna. Logró pasar esos límites porque conoció a Cristo. Porque la ciencia de Dios es más grande que la banca, que la contabilidad, que la ingeniería civil. Ninguna ingeniería, ninguna profesión sobrepasa a la ciencia de Dios. O llamémosle a la psicología que estudia, a la ciencia de la psicología que estudia el carácter de Dios, la mente de Dios. Él no solamente creó este universo, él creó, dice en el libro de Melquisedec, que creó varios mundos. Y a la ciencia de ese Dios, que ha creado varios mundos, ¿tú le das poca importancia? ¿Que ni siquiera lo lees la Biblia? Día y noche hablas de otra cosa. ¿Y de la ciencia de Dios? Eso solamente para los momentos para un momento de ocio, un momento de tranquilidad en que se habla algo. Es por eso que estos grandes doctores, pastores, se han contentado con manipular al pueblo, con manipularlos bajo maldición, solamente para trasquilarles la lana. Pero nunca se ocupan
como dice en el último capítulo de Malaquías, dice que el pastor se va por las montañas, por los lugares más lejanos para buscar los pastos verdes para sus ovejas. Pero estos pastores ni siquiera se van a la esquina. Entonces, hermano, yo estoy seguro, hermanos, que ustedes están entendiendo qué cosa es pecado. Y escuchando esto, pues lo van a ver fácilmente y nunca más van a volver ustedes a pecar. Que como creyendo ustedes que tener un poquito de cólera, un poco de envidia a veces, alguna emoción, ya pequé porque es pecado, pues es lo mismo que adulterar, donde que así como tienes un poquito de cólera, igualmente también te vas y adulteras con la vecina. Si eres mujer, adulteras con el vecino, aunque las mujeres dificultosamente, porque están muy oprimidas, pues no están libres del pecado. Las jóvenes fornican, porque dicen, he fornicado, pero sí, pues como hace un momento tuve cólera, me fui a fornicar, o me fui a adulterar, o se van a algún prostíbulo, porque eso lo igualan ellos con las debilidades y flaquezas que le llama Pablo. Y Pablo y Juan, cuando dicen que ya no pecamos, lo que nos están diciendo es que ya no estamos propensos a matar, ya no somos chismosos, ya no robamos, y total que cualquier costumbre que hayan tenido en su vida pasada, en su vida de impiedad. Por eso es que tienen que leer la ley. No dice Pablo en los Romanos, en la epístola de los Romanos, que la ley es el conocimiento del pecado. No dice el Evangelio de Pablo, es el conocimiento del pecado, sino la ley. La ley y el testimonio que son los profetas, y también la reforma de la ley que predicó Cristo. Por eso Cristo, en la reforma de la ley dice, en el Antiguo Testamento se decía que el que se acuesta con una mujer casada ya adulteró. Pero ahora yo digo que el que mira con deseo a una mujer ya adulteró. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿por qué dijo eso? Porque estaba en la ley, estaba enseñando la ley. No estaba predicando a gentiles. El evangelio de salvación para el gentil viene recién, cuando Cristo es despreciado por su pueblo, es crucificado por los gentiles, que ni siquiera ellos lo crucificaron, sino mandaron a los romanos, a gente ignorante. Y no me refiero a ignorantes de letra, sino a ignorantes de la ley, ignorantes de las escrituras. ¿Y ellos qué cosas sabían? Ellos lo crucificaron al Hijo de Dios, como si crucificaran a cualquier vencido en las tantas batallas que ellos peleaban. Es por eso que no tuvieron ningún remordimiento. Es por eso que el centurión romano llamado Petronio, dice la historia sagrada, que estaba al pie de la cruz cuando vio que se oscureció el cielo. Este hombre pagano dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y por eso dijo Cristo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quizás dijo, incluyendo a los judíos, o haciéndolos a un lado, porque ellos sí sabían lo que hacían. Quizás cuando dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen,
estaba pidiendo por los que no sabían lo que hacen, los romanos, que nos incluía a todo el mundo gentil. Claro. Hermanos, amigos y amigas, si no han entendido algo, quieren un poco más de explicación, por Facebook no te puedo responder porque no veo, pero sí te puedo responder por mi celular. Si me llamas al 99 50 33 64 2, es el número de mi celular. Si quieres averiguar más, pues pregúntame. Y continúo un poco más. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico. No estamos bajo el sacerdocio de Aarón, sino estamos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y sabes tú quién es Melquisedec? Ah, el rey de Salem. ¿Y qué explica nuestra Biblia Reina Valera del rey de Salem? ¿Quién fue? No lo explican. Pero si lees el libro de Melquisedec, ahí está explicando quién es Melquisedec. Es el mismo Jesucristo. La extensión del Padre, Dios Todopoderoso. Y si estudias Melquisedec y lo estudias profundamente y con mucho respeto, no mirándolo como un libro apócrifo que, ese quizás lo escribió el carnicero de la esquina, pues vas a encontrar en la creación de Adán y de Eva, quién verdaderamente es Dios. Su carácter primigenio, ¿cuál es? No, lo que dice la ley, así es Dios, es el carácter de Dios, en el sentido de que la ley enseña qué es lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Si me dice que yo no mate, es porque a Él no le gusta matar. Que yo no robe, es porque a Él no le gusta robar. Si prohíbe la sodomía, es porque eso a Él no le agrada. Es el carácter de Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada está en la ley, el testimonio y en los 4 evangelios, que es la reforma de la ley, que es para el pueblo de Israel. El libro de Melquisedec enseña profundamente el amor de Dios, que está personificado en David, cuando lloraba por Absalón. Ahí vas a ver cuál es la verdad en nuestra Biblia. Está muy brevemente hablando acerca de la sentencia de Dios contra Adán y Eva, su trato con la humanidad. Está hablando, me parece, en un sentido muy áspero, porque de acuerdo a lo que estudiando profundamente este libro nos enseña que Dios no es ese Dios duro, áspero, agrio, que está solamente mirando qué cosa cometes. Si tienes cólera, para que te maldiga. Si tienes un poco de envidia, para que te maldiga, para que te desee la muerte. Y lo que Pablo dice en los Hebreos es que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. No estamos bajo el sacerdocio de Leví. Para que andes enseñando. Las adúlteras en el Antiguo Testamento eran apedreadas. ¿Cuántas hay ahora para apedrear? Entonces el primero que tiene que probar la piedra es el que predica.
porque yo te voy a decir cuál es el motivo que el Padre hablaba con tanta dureza con Israel. Porque el Padre escogió especialmente a Israel al pie del Sinaí. Y de ahí vino tratando con él siglo tras siglo, siglo tras siglo, dándoles como dicen del pronomio, las más preciosas enseñanzas. Y para nosotros los gentiles, ¿qué había? Solamente el destino que era para el gentil, la espada, la muerte, el castigo. Es por eso que ya como registra en Jeremías, en Ezequiel, la dureza del pueblo, su rebeldía, entonces el Señor comenzó a tratarlo ásperamente, a tratarlo con dureza, a perseguirlos espada en mano, porque habiéndolos amonestado tanto, ellos no entendían. Y los pastores estudian la ley, estudian esa ley y nos la aplican a nosotros. que Dios igualmente nos persigue ahora, espada en mano. El coronavirus, por culpa de homosexuales y lesbianas, es por culpa de tanto pecado. Pero como ya enseñé en una conferencia pasada, el Señor, Él no se vale de las armas, de los paganos, de los hijos del diablo para castigar a nadie. Porque en el Antiguo Testamento, cuando él quería castigar, su ángel hacía una pasada. Y dicen Isaías que mató a 185,000 asirios. En segunda de Samuel, el ángel de Jehová hizo una matanza a través de una peste. Según dice Flavio Josefo, que morían de distintos males, pero caían unos sofocándose, que no soportaban el ahogamiento. Y en distintas formas era esa peste que les atacaba. Y no era producido porque se escapó un virus de un laboratorio, sino que el mismo Dios, si estuviéramos en el sacerdocio levítico, ya nos hubiera destruido. Y ya hubiera diezmado a la humanidad. Y en primer lugar, creo que se iría la iglesia. Porque se escuchan tantos testimonios, tantas amenazas de los pastores, que su feligresía están fornicando, están adulterando, se van a los brujos. ¿Y por qué hacen eso? Porque no les enseñan qué cosa es el pecado y qué cosa no es pecado. Si tú tienes envidia, hermanos, por alguna cosa, algún momento, pues solamente corrígete y sigue tu camino. No tienes tú que ir al pastor, ¿qué cosa hago? Y ya estás bajo maldición. Simplemente que es como cuando te vas por un camino y te tropiezas, pues en adelante dices, voy a mirar mejor el camino y voy a seguir mi camino. Esas son las debilidades y las flaquezas de las que no nos vamos a librar. Y de las que también dicen que el profeta Elías, dicen que también tuvo pasiones. Al decir pasiones, está diciendo emociones, tenía cólera, tenía impaciencia, quizás tenía probablemente rasgos de envidia, tenía descontento porque vivía como un desterrado. Pero eso no es causa, hermanos, para que tú digas,
como dijo un compañero de trabajo cuando cargaba pescado en el mercado Machoqueque, dijo, por unos compañeros que eran borrachos y pleitistas, dijo, yo no puedo, hermano, responderles, y yo no puedo enojarme, porque el día que me enojo, y quizás a veces intento levantarles la mano, pues ya pequé, es mejor que me aparto del Evangelio, porque más dice, ya pecó de muerte. Y ahora, hermano, si tienes por momentos envidia, cólera, ira, una contienda, o has discutido con alguien, simplemente corrígete. En ese mismo día corrígete y sigue tu camino. Y no tienes por qué decir ya pequé, porque no has matado, no has robado, no te has acostado con tus familiares, no te has ayuntado con animales, para que digas he pecado. Es por eso que la iglesia se hunde más y más en el pecado, cometiendo lo que es pecado, porque los pastores han hecho, como dicen, su ensalada de gorila, y eso se lo tragan, y lo hacen que lo coman también el pueblo. Escuchando esto, ya tú no vas a pecar, porque vas a saber qué cosa es pecado, y cuando tengas una contienda por ahí no vas a decir, ya pequé, porque si buscas tú en toda la ley el testimonio que son los profetas y la extensión de la ley, no vas a encontrar ahí que digas un mandamiento que diga no tengas cólera, o el que diga el que tiene cólera sea maldito y el pueblo diga amén. El que tiene rasgos de envidias es maldito y el pueblo dirá amén. El que tiene ira es maldito y el pueblo dirá amén. ¿En dónde dice, pues, hermano? Seamos coherentes. Y no andemos, hermanos, que porque por ahí nos dimos un tropezoncito, como me refiero a la cólera, a la contienda. Un tropezoncito y digo, ya pequé, ya estoy mal ante Dios, ya Dios está en contra mía. Y me voy y me clavo a un abismo entonces. Si quieren, hermanos, informarse acerca del libro de Melquisedec, de Enoc, hacer alguna pregunta, pues llámenme y yo les voy a poder ayudar, a orientar, porque de acuerdo a que ni nuestra Biblia pues la conocemos, pues a veces si lo leen dirán, esto es fábula. Que Abraham anduvo con un cántaro fumigante, con ardía. No, esto es fábula, ja. O cuando habla de aquel joven Samael en Salem. No, esto es fábula. Por eso les vuelvo a decir que me llamen si quieren informarse de algo más. Y entonces yo les voy a poder ayudar. Y en las siguientes conferencias pues voy a explicar acerca algo más de la mujer, de su liberación, de su jubileo. Y por ejemplo hay tantas cosas que se está enseñando, lo que se enseñaba en Leví, acerca de la virginidad, acerca de la pureza. Hermanos, para juzgar a una joven que les pido sus oraciones por mi persona, hermanos, porque las enfermedades que hace 6 años más o menos me atacaron, como la diabetes. Tengo 2 derrames faciales. Y hermanos, ahora estoy padeciendo de un dolor terrible de estómago.
y hermanos, he sobrevivido, hermanos, estoy vivo por un milagro, porque tenía que predicar lo que por tantos años le pedía a Dios, que quiero predicar, quiero enseñar, y ahora lo estoy haciendo. Pero como si el apóstol Pablo pedía oraciones por su persona, yo por qué no lo voy a pedir. Por eso les pido que oren por mí, porque estoy mal de salud, hermanos, y les deseo bendiciones, que el Señor sea con ustedes, que el Señor les dé sabiduría, entendimiento para entender las Escrituras y para entender lo que yo estoy explicando, que les parecerá algo nuevo porque nunca lo han enseñado. Amén.